están escuchando. Hola, ¿cómo están? Qué gozo, qué alegría esta tarde de victoria para tu vida y para mi vida, en la que el Señor quiere usarte, en la que somos instrumentos en la mano de nuestro Dios. ¡Qué gusto! Esta maravillosa idea del pastor Josué, cuando él me llamó y me dijo, hermana, estoy pensando, quiero hacer una colonia de vacaciones. ¿Qué pensás? Vamos, pastor. Le dije, dale, vamos a hacer, yo voy a apoyarte. Y me pidió que le prepara a los maestros. Entonces, bueno, acá va la palabra lanzada y la palabra tomada. Le dije, dale, pastor, vamos a hacer, contá conmigo. Y ahí ya estoy trabajando hoy para el Señor. Qué privilegio. En nuestra iglesia tenemos una frase que dice, cansados somos más felices. ¿Sabe por qué? Porque aquel hermano que está en la iglesia sin trabajar para el Señor no tiene el gozo que tiene aquel que se cansa en la obra del Señor. Así que repita conmigo, cansado somos más felices. ¿No escuché? A ver, cansado somos más felices. Muy bien, vamos a preparar nuestros materiales. Este es el material de niños, el que está a color. Lo van a tener aquí a un costadito porque vamos a trabajar con los dos. Ya comenzamos la clase. Así que como buena profe, quiero pedirle a mis alumnos que tengan preparados sus lápices, sus hojitas para anotar, o si lo van a hacer aquí atrás, pueden hacerlo de este lado. Tenemos las copias y aquí podemos ir anotando las cosas que consideramos importantes para recordar. Como ya dijo el pastor, lo más importante es entregar la palabra. Esta colonia de vacaciones tiene algo muy especial y es el ABC. ¿Por qué ABC? Siempre que recibimos instrucciones dice ABC. ¿Qué es A? Aprender. ¿Aprender qué cosa? La palabra. Cuando se trata de aprender la historia bíblica. Y B. B es el buzón. ¿Cuál es el mensaje que trajo la palabra para mi vida? C. Cambiar. ¿Qué es lo que yo tengo que cambiar para que mi vida agrade cada día más al Señor? A ver, repetimos. A, aprender. ¿Qué cosa? La palabra de Dios. B, buzón del mensaje que Dios trajo para mi vida a través de su palabra. C, cambiar. ¿Qué es lo que yo tengo que cambiar? Con ese pensamiento deben salir nuestros niños cada día de nuestra colonia de vacaciones, ya sea virtual o sea presencial. Recuerde, anote. Primer punto, respetar el protocolo en todo momento. Ya que estamos en una pandemia, no podemos olvidar el uso de tapabocas, el lavado de manos, el uso de alcohol. Eso dentro de la casa del Señor tiene que ser número 1 en este momento. Así que tome nota. Número 1, cumplir con el protocolo. Y ahora sí, vamos a trabajar con nuestras copias. Ya sabemos el ABC. Vamos a la página donde dice Lección de Maestros número 1. Está enumerado en la página 4 del material de maestros. A ver, les doy un tiempito. Y les cuento que vamos a trabajar la primera lección y luego vamos a tener una alabanza para tomarnos un descanso, para ir al baño, traer nuestro mate, tereré. Hoy acá en Paraguay está frío, así que no sé si van a tomar tereré. O tal vez tu café, pero rapidito, 2 minutitos y volvemos para la lección número 2. ¿Está bien? No te canses. Esta tarde el Señor quiere usarte y debes prepararte. Comenzamos, página 4. Dice, maestros, lección número 1. ¿Cuál es el título de la lección? Miramos la hojita del alumno y dice, Dios lo sabe todo. ¿Qué es lo que Dios sabe? Dios sabe desde el color de tu cabello, Dios sabe el color de tus ojos, Dios sabe tu corazón, Dios sabe si estás feliz, si estás triste. ¿Y qué dice nuestro material para que anotes o subrayes? ¿Está bien? Está ahí. Dice recomendaciones para el maestro. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Orar para que Dios use mi vida. Señor,
te pido en esta tarde que puedas usar mi vida con poder y autoridad para llegar al corazón de los niños, que tu palabra pueda penetrar hasta lo más profundo de sus corazones y que pueda llegar a sus vidas. En el nombre de Jesús, amén. Debemos orar primero. Segundo, leer 3 veces el pasaje bíblico. Quiere decir que si vamos a enseñar la palabra, debemos leer la palabra. Y aquí vamos a Éxodo capítulo 2 y vamos a leerlo primera vez para conocer el pasaje. Segunda vez para entender. Y tercera vez para poder enseñar. Entonces vamos a prepararnos leyendo el pasaje de cada día. Yo ya lo hice, espero que vos también, porque te dejamos la tarea esta mañana. Tercero, dice leer la historia bíblica y dividirla en 3 partes. Primero, ¿dónde encuentro el amor de Dios en la historia? Segundo, ¿dónde hay el problema? ¿Dónde hay una situación grave o algo que necesite la intervención de Dios? Y tercero, ¿dónde está el amor de Dios en esta historia? Te invito a que trabajes de esta manera todas las veces que vas a enseñar a los niños. Cuando encontrás dónde está el amor de Dios, le decís al niño, ¿sabes que Dios nos ama? Así como amaba a Moisés, que tenía su familia y que su mamá fue inteligente y construyó un cesto para él. Así Dios te ama. Después que dijimos el problema, pero hay algo que nos separa de Dios y ese algo es el pecado. Ese es el problema. Así como el pueblo de Israel vivía una situación de problema, nosotros también tenemos un problema. Y por último, el amor de Dios. Dios nos ama a pesar de nuestras dificultades, a pesar de nuestros tropiezos, a pesar de la maldad del faraón, Dios nos ama. Y Él nos da una salida, una victoria. Siempre que trabajamos una historia bíblica, es bueno identificar estas 3 áreas. ¿Dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está el problema? ¿Y dónde está la solución que Dios dio? Muy bien, ahora seguimos. Ya tenemos cómo trabajar cada día. Comenzamos. Dice el capítulo 2 de Éxodo. Está enfocado a la historia de una familia muy peculiar. Éxodo capítulo 2, versículo 1 al 2, dice un varón de la familia de Leví, voy a ponerme mi lente porque fue y tomó una mujer a una hija de Leví y fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Aquí tenemos que prestar muchísima atención a esta palabra hermoso. Cuando la Biblia dice que era un bebé hermoso, se está refiriendo no a que él era hermoso de rostro solamente, sino que sus padres cuando vieron a este niño pudieron saber y sentir de que Dios tenía un plan y un propósito para él. El contexto de esa palabra hermoso, el trasfondo que tiene dentro del lenguaje original, se refiere a que los padres pudieron percibir que Dios tenía un plan y un propósito. Y cuando empezamos a entender eso como maestros, ya comprendemos que Moisés no fue solamente en su caminar llamado por Dios, sino que desde el momento de su nacimiento y sus padres pudieron ver lo que Dios tenía para él. La palabra que describe al bebé es traducida al español como hermoso, pero en hebreo es top, que literalmente significa bueno. Los comentaristas judíos explican que sus padres vieron a su hijo algo especial, es decir, supieron que él traía un propósito divino. En su discurso, Esteban afirma que Dios mostró favor a este niño, a quien llamarían Moisés. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7:20, hace mención de que Moisés, dice, fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su familia. Siempre que escuchamos esta historia, ¿cuántas veces ya escuchaste la historia de Moisés? ¿Y sabías que Moisés tuvo una familia que le cuidó y le acogió y le escondió por 3 meses? No es solo su mamá
la que tuvo algo muy especial en esta historia. Él tuvo un papá, una familia. Es un dato importante como maestros que debemos saber. Y dentro de ese cuidado de familia, la mamá tuvo la gran idea de hacer el cesto. Vamos a verlo. Seguimos aquí. Dice, ¿por qué esta pareja de levitas tuvieron que esconder a su bebé? Ellos ya tenían hijos, Aarón y Miriam, pero escondieron al bebé porque el rey de Egipto mandó matar a todos los varones nacidos de los israelitas, ordenando que fueran lanzados al río tan pronto nacieran. Tal vez esto haya sido una promesa de Faraón a uno de sus dioses, y por eso él quería entregar a a los bebés nacidos varones, perdón, al río. Entonces, por esa razón, ellos tuvieron que esconder a su bebé 3 meses, porque había una orden del faraón que quería matar a todos los bebés varones nacidos en ese tiempo. Dice, llevado al río. Los padres de Moisés lograron guardar su vida durante los primeros 3 meses, pero cuando ya era imposible esconderlo, tuvieron que tomar una decisión drástica. Lo llevaron al río, pero en lugar de lanzarlo, se despidieron de él de otra forma. Y dice el versículo, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó al niño y lo puso en el carrizal a la orilla del río. La palabra que se traduce al español como arquilla es cesta, que en hebreo quiere decir teba. La primera vez que se usa esta palabra en la Biblia es referencia al arca de Noé. Para reforzar esta conexión, también acá se señala que la arquilla fue calafateada con brea, igual que hicieron en el arca de Noé. ¿Por qué se pintó el arca de Noé con esto? Porque tenía que resistir al agua. ¿De dónde la mamá sacó la idea? La mamá sacó la idea del arca de Noé. Ella quería que ese cesto sea resistente al agua. ¿A quién le estoy hablando? A los maestros de los niños más grandes, porque esta información es mucha información para los niños pequeñitos. Pero vos que vas a enseñar 10, 11, 12 años, esto es importante saber. Que la mamá conocía la historia del pueblo de Israel. Ella sabía que un día Dios salvó del diluvio a su pueblo y que ellos usaron estas estrategias. Y ella estaba copiando. Y dice, damos vuelta en la página 5, dice que cuando menciona esta palabra teba en el original, se refiere a que no tiene timón, a que no tiene algo que le dirige, que no tiene rumbo. Y aquí hay otra parte de la historia que tal vez no sabías. Siempre creímos que la mamá hizo el cesto, puso a Moisés y puso a su hermana al cuidado del cesto y que ella estaba vigilando para que se acerque a la hija de Faraón. Pero acá pasa algo muy descabellado, algo que en el obrar de Dios se llama milagro. ¿Y sabes de qué se trata? De que esa cesta estaba sin timón, no tenía una dirección y que Dios estaba al control de esa cesta. Dios estaba controlando y guiando a ese bebé. ¿A dónde? A la boca del lobo, aparentemente. ¿Por qué? Faraón estaba mandando matar a todos los niños. ¿Y dónde estás oyendo la cesta con el bebé dentro? Junto a la hija de Faraón. Imagínate lo que Dios estaba haciendo. Dios estaba dirigiendo a ese bebé a quien sus padres le habían visto con un llamado, con un propósito de Dios, a una muerte segura. No fue que la hermanita le puso en el agua o la mamá y ellos le empujaron hacia la hija de Faraón. Fue Dios quien estaba dirigiendo a este bebé. ¿Y qué pasa después? Dice que la madre entregó a su bebé en manos de Dios. Señor, aquí está mi bebé, sálvalo. Y Dios dirigió esa cesta con ese bebé.
a donde Él tenía un plan y un propósito. No sé cómo está tu vida hoy, pero anoche cuando yo estaba orando por esta colonia, el Señor me dijo, quiero hablarle a los maestros. Quiero tocar el corazón de los maestros, porque ellos necesitan primero un encuentro conmigo para que yo pueda trabajar en los niños. Así que quiero invitarte en esta tarde a que no mires las situaciones difíciles de tu vida, sino que a dónde Dios te está dirigiendo. Así como a Moisés en este momento le estaba dirigiendo. Dice, aunque la arquilla estuviera protegida contra el agua, también existía el peligro de los cocodrilos que abundan en las aguas del Nilo. ¿Qué sucedió entonces con el bebé en la arquilla? En los siguientes versículos leemos que habiendo sido dejada a la deriva, la arquilla flotó al lugar menos pensado. Las manos de Dios estaban dirigiendo. ¿Y qué dice el versículo? Éxodo 2, 4, 6. Y una hermana suya le puso a lo lejos para ver lo que acontecía. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río. Y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla y en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Cuando Dios tiene un plan y un propósito, no importa cuán peligroso pueda ser el río, cuán peligroso pueda ser la situación, Dios está ahí dirigiendo tu vida para usarte, porque Él tiene un plan y un propósito para ti. Irónicamente, Dios llevó al bebé a las manos del enemigo, el único lugar donde hubiéramos pensado que estaría salvo. Es increíble lo que Dios hace. Es increíble lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, enseñándonos de las dificultades, de las locuras de fe. Esta es una historia de fe, donde una madre soltó a su hijo a la deriva de un río en las manos de Dios. Y aquí dice, no solo la hija del faraón salvó al niño, sino que también lo puso en brazos de la propia madre para que lo cuidara. Y hasta le pagaron por hacerlo. El milagro definitivamente tenía el sello de Dios. Pero llegó el día en que el niño debía ser llevado al palacio real y aún eso Dios lo permitió porque tenían un propósito para este varón levita. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. ¿Usted se ha preguntado alguna vez por qué Moisés tuvo tanta apertura con Faraón? ¿Por qué Faraón no se negaba a recibirla a Moisés? Sí, también porque él era un enviado de Dios, pero porque en esta historia él es un príncipe. En esta historia, Dios trajo ese cesto por el agua hasta la hija de Faraón, quien lo prohijo, preparándole para años más tarde, 80 años después. Dios estaba usando la vida de Moisés para abrir el Mar Rojo. No sé lo que Dios tenga con tu vida en esta tarde. Yo no puedo decirte lo que el Señor planeó para ti de aquí a 5 años, pero sí quiero decirte que es algo grande, porque hoy tu corazón está dispuesto a servir al Señor. Y esta es la historia del primer día. Y aquí dice el resumen. ¿Dónde veo el amor de Dios? ¿Dónde está el amor de Dios en esta historia? En que Dios amaba a la familia de ese niño y le dio una gran idea para salvarlo. ¿A quién? A su familia. ¿Dónde está el problema? La dificultad. Los egipcios querían matar a todos los niños varones. ¡Qué terrible! ¡Qué malo! ¿Y la obra de Dios? El niño fue rescatado por la hija de Faraón, quien mandó a traer a su madre para que sea su niñera. ¿Cómo le hablas a los niños? Le decís, así como Moisés fue amado, así como Moisés tuvo alguien que se preocupó por él, Dios también coloca en nuestra vida personas que nos aman, personas que nos valoran. Y ellos tuvieron un problema.
Moisés y su pueblo tuvieron un problema grave donde querían matar a todos los bebés varones. Y su familia lo escondió y lo protegió y tuvieron una gran idea. Así también nosotros tenemos un problema que se llama pecado. El pecado nos separa de Dios y el pecado es todas las cosas malas que hacemos que a Dios no le gusta, que desagradan a Dios. Y hoy es importante que saquemos el pecado de nuestra vida. Y la única forma de hacerlo es recibiendo a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Dios quiere darnos la salvación. Así como Él pudo salvar a este niño de las aguas del Nilo y del peligro de la muerte, Dios quiere salvarte a ti y a mí para que podamos ser sus hijos a través del amor y la sangre de Jesús. Así podemos presentar el plan de salvación uniendo estas tres situaciones y presentando el amor de Dios, el pecado y la oportunidad de alcanzar salvación. En el material de niños, ahora nos dividimos en clase. Esta parte de la historia me toca a mí. Yo voy a contar la historia. Ustedes van a tener sus pantallas en su iglesia y yo voy a contar esta parte. Pero aquí viene tu trabajo, porque nos separamos en grupos. Los chicos de 6 a 8 años se van a un grupo, ¿cierto? Los chicos de 9 a 11 se van con otro grupo y los chicos de 12 a 14 en otro. Si vas a estar dentro del templo, separa estos grupos por edades y distribuí tus maestros. Un maestro para los pequeñitos, otro maestro para los intermedios y otro maestro para los más grandes. Ahora viene tu trabajo. Sellar el amor de Dios en el corazón del niño. Y para eso te preparamos este material. Y dice aquí, vamos a comenzar. El tiempo de la memorización bíblica ustedes lo hacen después de la conexión. Cuando ya cerramos la conexión por Zoom, ustedes memorizan los versículos con sus niños antes de ir a su casa. Y pueden acortarlos, ¿sí? Si consideran que es un poco largo. Comenzamos aquí con el versículo. Y luego tenemos una historia que nosotros le llamamos rompehielo. Esta historia te va a ayudar para empezar a trabajar con tus niños. Vamos a simular que yo estoy en la clase, ¿está bien? Simulamos que yo ya estoy en la clase de cualquier grupo. Puede ser de los de 6, de los de 9, de los de 14. Ustedes imagínense. Y llego, bueno, niños, ya escuchamos la maravillosa historia de esta tarde. Qué hermoso saber que Dios nos ama y que si tenemos un problema, Él está con nosotros y Él puede limpiarnos y perdonarnos de toda maldad que hayamos hecho, porque Él tiene un plan maravilloso de salvación para ti y para mí. Vamos a mirar nuestras hojitas y vamos a trabajar este rompehielo. A ver, vamos a escuchar la historia de Pequeña Ardilla de un niño nativo. Y dice, había un niño nativo que era más pequeño que otros niños y no podía mostrar ningún talento como un guerrero nativo. Él no podía montar a caballo, correr, tirar al arco y luchar. La gente le llamaba Pequeña Ardilla. Aunque carecía de cualidades como guerrero, Pequeña Ardilla tenía un talento único. Él hacía guerreros de juguete de cuero y astillas de madera y pintaba muy bien. Un día, según la tradición de la tribu, Pequeña Ardilla subió sobre una colina como rito de iniciación para convertirse en un adulto. Y estando solo comenzó a pensar sobre su vida. Luego intentó hacer un dibujo de los logros de los guerreros para que la gente no lo olvide. Utilizó los colores del cielo y la mañana en los dibujos. Pequeña Ardilla se dio cuenta del talento que tenía, comenzó a pintar después de ese día. Se esforzaba todo lo posible para dibujar valientes cazadores, los grandes logros de sus ancestros, y a través de las pinturas, Pequeña Ardilla, la gente siempre pudo recordar los logros de sus grandes ancestros y guerreros. Y de esa manera tenían esperanza de victoria para vivir y se esforzaban duro para continuar la historia de su tribu. Ponele emoción a tu historia. Animala a los chicos cuando le contás la historia de Pequeña Ardilla. Acordate de leer 3 veces para saber
¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué quiero decirle a los niños con esta historia? Niños, ¿se dan cuenta cómo pequeña ardilla parecía que no tenía ningún talento? Él tenía un problema. Él se sentía diferente a los demás. Él creía que no podía hacer algo importante. No tenía cualidades de guerrero y nunca las tuvo. Pero Dios usó su vida con sus dibujos, con algo que parece tan sencillo, tan pequeño, pero Dios usó su vida para marcar la historia de su tribu. Qué importante es valorar el talento que Dios me da, cómo Dios me quiere usar, cómo Dios quiere ayudarme a fortalecer aquellas cosas que Él me dio para servirle dentro de su casa. Y ahora vamos a meditar en la historia de hoy. El problema. ¿Cuál era el gran problema de Israel? Que Faraón mandó matar a todos los niños. Y ahí vamos a trabajar la parte de aprender. Aquí los israelitas vivían en Egipto. Por favor, recomendación, recordarle a los niños ahora vamos a aprender la palabra de Dios y no lean. Procuren conocer la historia y observar como una ayuda a memoria, porque el niño percibe cuando el maestro no se preparó. El niño sabe cuando el maestro está improvisando y el niño siente cuando mi corazón no está conectado en lo que estoy transmitiendo. ¿Quieres ser un buen maestro de Cristo? Sentí lo que enseñas. Muy bien. Pasamos a la tarea. B. Llegó un mensaje para nosotros y le transmitimos los conceptos de B. ¿Está bien? Dice, Dios conocía la situación de Israel y la necesidad de Moisés. Dios cuida a su pueblo en los momentos difíciles. Pueden hacerle hablar a los chicos. ¿Por qué creen que Dios conocía la situación? Porque ellos oraban, porque ellos clamaban a Dios. Podemos escuchar las opiniones de los niños. Y esta parte es muy importante. C. Cambiar. ¿En qué va a cambiar mi vida al salir hoy de aquí? ¿Qué voy a ajustar en mi vida? A ver, ¿qué vamos a hacer? Y aquí tenemos algunos puntos que podemos darle idea a los chicos. Si surgen más ideas, genial. Y si no, no importa. Acá ya tenemos las ideas. Tenemos el dibujo que es para colorear de los niños pequeños, de los 6 a 8 años. Aquí tenemos este de los demás y el último que es de los más grandecitos. Entonces, de esta manera concluimos nuestra historia del día 1. Espero que haya sido de bendición para ti. Vamos a escuchar una alabanza mientras se pueden ir al baño, preparar su cafecito, etcétera. Aprender también de paso la música y volvemos para la lección número 2.